Ok, ¿qué sucede ahora cuando tengo 3 o más resistencias? Bien, ya mencioné que puedo tener un arreglo de serie con 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. También puedo tener un arreglo paralelo con 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. Ya vimos cómo lo arreglo el paralelo y cómo lo arreglo el serie. Ahora, la pregunta sería, ¿puedo tener otro tipo de circuito? Sí, claro. Tengo otro circuito que no es serie exclusivo y que tampoco es paralelo exclusivo y se llama circuito mixto. A partir de ahí tengo muchas configuraciones de circuito mixto dependiendo del número de resistencias que tenga. Por ejemplo, si yo tengo nada más 3, tengo 2 casos, ¿sí? Nada más 2 casos voy a tener, teniendo 3 resistencias, que no va a ser serie y que no va a ser paralelo exclusivo, sino mixto. Tengo mixto 1 y mixto 2, independiente cuál es primero, cuál es segundo. La primera opción es, si yo tengo mi FEM aquí, voy a abrir significa que primero voy a conectar una resistencia, ¿sí? Voy a conectar primero una resistencia. En serie, ¿qué quiere decir en serie? Que sale directamente de la FEM, sale la resistencia. Luego, a partir de ahí, como me faltan otras 2 resistencias, una se viene por acá y la otra por acá, ¿sí? Entonces cierro estas y la salida ya la conecto al negativo. Ahí están las 3 resistencias. Este sería R1, este sería R2 y este sería R3. Si observan este circuito, es una mezcla de los 2 anteriores. Es una mezcla de un paralelo con un serie. Ahora, este paralelo y este serie, ¿sí? Están juntos. ¿Qué quiere decir juntos? Que primero está la resistencia serie, primero está el arreglo serie y luego brinca el paralelo, pero finalmente estos 2 están en serie con este. ¿De acuerdo? Y ese sería el primer circuito mixto, mixto 1. ¿Qué pasa con el mixto 2? Ah, bueno, tengo la misma FEM, ¿sí? Y ahora voy a abrir con el paralelo. Es decir, voy a tener que sale aquí la corriente, entra a una resistencia, pero a la vez entra a otra resistencia, se juntan y sale con una resistencia. Entonces yo tendría aquí R1, R2 y R3. Fíjense cómo se parece, pero finalmente no son lo mismo. Aquí abro con una resistencia serie. ¿Cómo sé que es serie? Pues porque nomás entra una patita de una sola resistencia. Sale y ahora sí entra los 2 igual, se junta y termina con el negativo. Y aquí no, aquí abro, así se dice, abro con un circuito paralelo, se junta y luego sigue una resistencia en serie y listo. ¿Cómo sería el voltaje y la corriente en ambos circuitos? Y a partir de ahí ya vamos a hacer los demás, pero ya con números, ¿no? Ya con datos. Ahorita voy a explicar. Bien, vamos primero con la corriente. La corriente que sale aquí, que se llama I, entra a un punto de medición. Le voy a poner sus puntos. El primer punto antes de la primera resistencia se llama A. Saliendo de esa resistencia se llama B. Juntándose, como es un paralelo, se llama C. Y ya de ahí ya no tengo nada. Ya es directo alambre hacia el negativo. De este lado, vengo por aquí, abro en un punto que se llama A. Luego se abre, se junta en un punto que se llama B. Luego, ese entra a la resistencia y sale en un punto que se llama C. Fíjense cómo aquí en estos 2 mixtos tengo el mismo número de puntos, no como en el serie que siempre tengo un punto más o muchos más que el paralelo. En este caso son iguales. ¿Qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente llega, entra al circuito A, es la misma, ¿sí? Aquí es la misma corriente, pasa por el circuito R1, es la misma, pero aquí se divide. Entra B, ¿sí? La misma, pero se va a dividir. Después de B, una parte se va por arriba y otra parte se va por abajo. Aquí arriba le llamo I1 y aquí le llamo, bueno, le voy a llamar I2 para que coincida con la resistencia y aquí I3. Por aquí circula I2, por aquí circula I3, sube I3, baja I2 y se juntan en C, que sería I. Ya salen I. La que entró es la que salió. Y finalmente pues circula y es la que entra al negativo de la fuente. Y nada más. Ahora, fíjense cómo, por ejemplo, si aquí son 10 amperes,
es un ejemplo, voy a ponerle, aquí son 10 amperes, aquí son 10 amperes, aquí son 10 amperes, aquí son 10 amperes, pero ya se divide, ya no son los 10. Vamos a suponer, aquí son 3 amperes y acá son 7. ¿Sí? 3 y 7. Bueno, por arriba circularon 3, por abajo 7, por aquí vienen 3, por abajo 7, pero vuelven a salir 10 amperes. Lo que entró es lo que salió en corriente. ¿Qué pasa en cuanto a corriente acá? Algo similar. Salgo con una corriente que se llama I. En A entra, es un ejemplo, si son 10 amperes, aquí entran 10 amperes, ¿sí? A, que es la I original, la que se le extrae, pero se divide aquí en I1 e I2, ¿sí? Por aquí circula I2, por aquí circula I1, ¿sí? Vamos a suponer, si son 10, que acá sean 2, vamos a ponerle 8 ahora, 8 aquí y 2 aquí, de manera que llegan los 2, llegan los 8, y se juntan y salen los 10 amperes. Ahora, ¿cuánto circula por la R3? 10 amperes, porque ya es la misma y esta está en serie. Y finalmente aquí en el punto C son 10 amperes y regresan 10 amperes. Así como salieron 10 amperes, regresan 10 amperes, que sería I. Perfecto. Entonces, esa es la manera en la que se comporta en cuanto a corriente. ¿Qué pasa ahora con el voltaje? Bien, vamos a empezar a verlo. Fíjense. El voltaje, por lo tanto, en este caso, si yo digo que es 12 volts, ¿sí? 12 volts, los cuales, cuando yo mida el voltaje en el punto A, van a seguir siendo los 12 volts, dado que esto es alambre. Entonces aquí tengo 12 volts. Vale. Luego, va a haber una caída de voltaje en esta resistencia. Va a haber una caída de voltaje. Es un ejemplo, que se caigan 3 volts. Bueno, si aquí se caen 3 volts, eran 12, se reduce el voltaje de manera que en el punto B, siguiendo ahí en el punto B, ya no van a ser 12, ya van a ser 12 menos 3, estamos hablando de 9, ¿sí? Ahora, resulta que si se fijan en el punto C, es el último punto antes de entrar al negativo. Entonces, de entrada aquí son 0 volts, aquí ya no hay voltaje, porque es el último punto. Entonces, fíjense, entre el punto B y el punto C, antes había 9 y después ya no hay nada. Simplemente lo que digo es que aquí en esta resistencia y en esta se cae todo. Es decir, aquí se caen 9 volts y acá también, porque dijimos que en paralelo se cae lo mismo en ambas resistencias, y como estas son la última resistencia ambas, pues se cayó todo. Había 9 y se cae todo, ¿vale? ¿Qué pasa en este lado? Lo mismo. Vamos a suponer que tengo 12 volts. Entrando al punto A son los 12 volts, ¿de acuerdo? Aquí son 12 volts. Ahora, se va a caer algo en cada una. ¿Cuánto? No lo sé, pero se va a caer lo mismo. Bien, me voy hacia atrás. Fíjense en el punto C como aquí son 0 volts. Entonces, quiere decir que en la resistencia 3, lo que quede, se va a caer todo. Vamos a suponer que aquí en la resistencia 1 se caigan 5. Se caen 5 aquí y 5 aquí. De manera entonces, se caen lo mismo, acuérdense. De manera que son 12. Aquí son 5 y 5. En el punto B, simplemente resto. 12 menos 5 son 7 volts los que quedaron aquí. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la última resistencia antes de entrar al negativo. Si eran 7 volts y después me quedaron 0, aquí se caen los 7 volts. Ese es más o menos el voltaje en los circuitos mixto 1 y mixto 2, ¿vale? Bien. Ahora, la pregunta sería, en el serie y en el paralelo, ¿cómo calculo la resistencia total? Es que hay algo que se llama resistencia total. Regresemos al serie y al paralelo. Veamos los siguientes, serie y paralelo. Ya puse 3 resistencias, ya no puse 2. Es lo mismo, repito, si aplica para 2, 3, 4, 5, 6, las que sean tanto en serie como en paralelo. A ver, veamos lo siguiente, este ejemplo. Si yo aquí tengo 3 resistencias, que ya puse 3, ¿qué pasa
¿O qué pasaría si nada más dejara 2? Vamos a suponer que voy a borrar este. Ahorita por lo pronto borro este. ¿No es lo mismo? No va a ser lo mismo. La corriente que le piden 2 resistencias, va a haber una corriente que le piden 2, a que sean 3, a que sean 4, a que sean 5. No es la misma corriente. ¿Cómo determino entonces qué corriente le va a pedir dependiendo del número de resistencias? Bueno, hay algo que se llama resistencia total o resistencia equivalente. Es decir, todas las resistencias voy a sacar una resistencia equivalente, una única resistencia que es la suma, resta, multiplicación, división, lo que sea, de todas esas resistencias, para sacar una resistencia total y que se me vuelva un circuito básico o un circuito equivalente. Ejemplo, ¿cómo lo saco? Bueno, regreso a la resistencia que tenía, la resistencia 2, me dice para sacar la resistencia equivalente, me dice, ¿quieres sacar la resistencia total de este circuito? Sí, simplemente súmalas, R1 más R2 más R3. Y así es como lo sacas. Por ejemplo, si aquí, vamos a suponer que tengo 3 ohms, aquí tengo 15 ohms y aquí tengo 12 ohms. Bien, la resistencia total o la resistencia total o la resistencia equivalente va a ser igual a 3 más 15 más 12. O sea, 15 más 3 son 18, más 12 son 20, son 30. La resistencia total son 30 ohms, dado que aquí fue 3 ohms más 15 ohms más 12 ohms, es decir, 30 ohms. Esta sería la resistencia equivalente y voy a tener un circuito equivalente que va a ser la FEM con una resistencia única, los 30 ohms, 30 ohms. Esa resistencia única ya tengo, se le llama a este circuito equivalente. Ojo, no es lo mismo que el circuito básico. El circuito básico es un circuito físicamente que sí está, nada más una resistencia y la FEM. El circuito equivalente no, porque físicamente son 3, pero como hice el cálculo, saqué un circuito equivalente, digamos un circuito virtual, en donde me dice que la suma de esas 3 resistencias me da 30 ohms. Esos 30 ohms son lo que el circuito le dice, soy una resistencia de 30, dame corriente. Le dice este circuito, ¿cuánta quieres? Bueno, vamos a suponer que este es de 12 volts. Este es de 12 volts. 12 volts, ok. Ahora sí, ya puedo extraer la corriente que le va a sacar. Digo, ¿cuánta corriente? Simplemente hago el cálculo y corriente es igual a voltaje entre resistencia, o sea, hace 12 volts entre 30 ohms, lo cual me da una corriente de 0.4 amperes. O sea, me va a dar 0.4 amperes. Perfecto. Esta es la corriente que le va a extraer, 0.4 amperes. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el circuito equivalente de este? Bien, aquí no se suman. Aquí para sacar el circuito equivalente utilizo esta. La resistencia total se dice el inverso. Inverso significa 1 entre, el inverso, de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Así saco la resistencia total o la resistencia equivalente. Pongámosle los mismos valores. Vamos a suponer que este es de 3 ohms, esta es de 15 ohms y esta es de 12 ohms. Entonces, mi resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 3 más 1 entre 15 más 1 entre 12. 1 entre 12. Lo cual me va a dar una resistencia equivalente de 2.15 ohms, aquí van a ser 2.15 ohms. Esta va a ser mi resistencia equivalente o total. Ahora, voy a tener un circuito equivalente igual. Tengo una FEM con una resistencia de 2.15 ohms. De manera que si tengo 12 volts también, aquí le voy a extraer una corriente. ¿Esa corriente va a ser diferente que la del circuito serie? Sí. ¿De cuánto? Corriente va a ser igual a voltaje 12 volts entre 2.15 ohms, lo cual me da una corriente de 5.58. Aquí tengo 5.58
5.58 amperes, ¿vale? Esta sería la corriente que le jala, 5.58 amperes. Ahora, observen qué pasa. Resulta que con las mismas resistencias, 3, 15, 12, igual acá las mismas, 3, 15, 12, resulta que con las mismas resistencias la corriente que extrae es diferente dependiendo del arreglo. En un arreglo serie es poca la corriente que le va a jalar, pero en un arreglo paralelo es mucha la corriente que le va a jalar, siendo las mismas resistencias. ¿Por qué? Porque en un arreglo serie las resistencias se suman y se vuelve una resistencia muy grande. Al volverse muy grande es poca la corriente que jala, pero en un arreglo paralelo la resistencia es muy pequeña, digo, claro, comparado con la de serie, es muy pequeña, por lo tanto va a ser mucha la corriente que le va a jalar. Entonces, esta misma fuente en serie le va a entregar poca corriente. Esta misma fuente en paralelo le va a entregar mucha corriente. ¿De acuerdo? Y esa es la manera en la que resolvemos los primeros dos circuitos, el serie y el paralelo. Esto aplica para más resistencias y esto también aplica para más resistencias. Vamos a continuar entonces ahora con el mixto 1 y con el mixto 2, ¿sale?